La Biblia nos dice que el ser humano es creado en tres partes, ¿verdad? Dice que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. De esas tres, creo que a la que más se le da cuidado es al cuerpo, ¿verdad? Porque no todos, pues, recuerdan o manifiestan su parte espiritual y almática. En el alma es donde los seres humanos manejamos nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y la ciencia médica de manera frecuente logra diagnosticar nuevos síndromes, ¿verdad?, que le acontecen al ser humano. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad? Y mientras investigaba, me dice que la diferencia entre un síndrome y una enfermedad es, un síndrome es la presentación o la presencia de varios síntomas o señales al mismo tiempo en un individuo, pero en donde su causa que los produce no es conocida. Eso es un síndrome. Y una enfermedad es un deterioro físico producido por una causa biológica conocida que trae deterioro. Esa es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad. Y el mensaje que Dios nos envía hoy es el síndrome del granero lleno, ¿verdad? El síndrome del granero lleno. Y quisiera que me acompañes con tu Biblia al Evangelio de Lucas. Capítulo 12. En la antigüedad se acostumbraba que al hermano mayor, al primogénito, cuando se hacía efectiva la herencia familiar, a ese hermano se le entregaba una doble porción, ¿verdad? Por costumbre en la antigüedad. Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud, o sea, alguien que estaba escuchando a Jesús hablar, en algún momento dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que eran dos hermanos y él, quizás el menor, dijo, yo quiero la misma parte que mi hermano mayor, ¿verdad? Y le vino y le dijo al Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, tu vida y mi vida, bíblicamente, dice que no consiste en la cantidad de bienes que tenemos. Unos pueden tener mucho, otros podemos tener poco, o viceversa, ¿verdad? Hoy nosotros podemos tener mucho y otros tener poco. Pero la Biblia nos dice que la vida nuestra no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Con ese diagnóstico, ¿ustedes cómo declararían a ese hombre rico? ¿Exitoso o fracasado? ¿No tendrías cómo? Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. No, ok. O sea, si ustedes ven una persona rica, ¿cómo lo definirían? ¿Exitoso o fracasado? Si ustedes cómo definen a Elon Musk y a Jeff Bezos, hombres visionarios, hombres exitosos, hombres fracasados. Sí. Exitosos en lo que No. sí. No. Exitoso económicamente. Ajá. Sigamos leyendo entonces. Dice que aquí había un hombre rico, probablemente como los dos que les acabé de nombrar, y dice que sus negocios habían producido ¿qué? Mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Miremos entonces la situación de este hombre rico. Frente al mundo, nosotros lo definiríamos, si hubiésemos estado en esa época, como un hombre exitoso. Nosotros, ¿cómo lo definió Jesús? Como un hombre necio. ¿Por qué? Porque Jesús previamente había dicho que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Cuáles eran los síntomas en este hombre? Este hombre tenía un monólogo. Él no hablaba con Dios. Él no reunió a su familia y les dijo, hemos hecho tanto, que vamos a derribar esto y vamos a construir más grande para poder guardar. Él hablaba consigo mismo y para sí mismo. ¿Qué decía? Alma mía, muchos bienes tienes guardados. Ahora, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál era un síntoma? Un monólogo. Él no hablaba con Dios, no hablaba con su familia. Él dijo, esto lo he logrado con mi mano, esto lo he logrado con mi esfuerzo, esto lo he logrado yo. Dios no estaba involucrado por ningún lado en esa parte de la historia, ¿verdad? Entonces, su granero lo llevó a tomar una postura ¿de qué? De orgullo, de soberbia. ¿Qué otro síntoma tenía este hombre? Tenía la ceguera de la abundancia. Cuando a veces se tiene mucho, podemos caer en ese síndrome. En olvidarnos de quién nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Este hombre, como les digo, no hablaba con Dios. Nosotros definiríamos una persona con esas características. Un hombre, una mujer exitoso, ¿verdad? Todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Es un hombre, una mujer visionaria. Han trabajado, se han esforzado. Pero no, Dios en este caso lo declara como un hombre necio. Entonces, bíblicamente hay un síndrome peor que lo que los médicos hoy definen como síndrome. El síndrome del granero lleno. Ese síndrome destruye nuestra alma. Ese síndrome destruye nuestro destino. Este hombre tenía egoísmo, este hombre tenía orgullo, este hombre tenía cegado su entendimiento. ¿Producto de qué? De la bendición. ¿Quién lo había bendecido? Dios. Dios lo había bendecido. ¿Dios tiene problemas con la riqueza? No. Dios no tiene ningún problema con las riquezas. De hecho, la misma escritura dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. El problema es creer que todo lo que tenemos es para nosotros solos. Este hombre en ningún momento dijo, tengo mucho, voy a compartir con aquellos que necesitan. Este hombre lo que dijo es, voy a guardar. En este hombre que existía, avaricia. En este hombre no estaba el deseo de querer compartir la bendición que Dios había permitido sobre su vida. Miremos entonces en el libro de Santiago qué nos advierte la Biblia. Santiago capítulo 4. El estar lleno en lo material no significa que estemos bien con Dios. Porque este hombre estaba lleno en lo material. Pero no significa que él estaba bien con Dios. ¿Verdad? Aunque Dios da el poder para hacer las riquezas, aunque Dios no tiene nada en contra de los ricos, el problema es interno. El síndrome de tener un granero lleno y descuidar tu alma.
Por eso les decía al comienzo que de las 3 áreas que Dios nos da, le damos siempre más énfasis al cuerpo. Este hombre que le dijo a su alma, reposa. Pero él iba a disfrutar ¿con qué? Con el alma, con el cuerpo. Él iba a disfrutar con el cuerpo, él se iba a regocijar, él iba a descansar. Él dijo, voy a comer y voy a beber. Pero su cuerpo un día va a morir. Su alma no va a morir, su alma va a ser eterna. Entonces, hoy en día los seres humanos le damos una mayor prioridad al cuidado del cuerpo, sabiendo de que nuestro cuerpo un día va a pasar por un proceso de muerte. Y descuidamos nuestra alma, en donde la Biblia dice de que nuestra alma es eterna y que va a pasar la eternidad en alguno de los 2 lugares. La Biblia lo llama cielo, lo llama infierno. Dios había bendecido a este hombre. Dios no tenía nada en contra de las riquezas que él había logrado. Seguro que ese hombre era un hombre esforzado, era un hombre que tenía disciplinas y por eso había logrado adquirir bienes. Pero su problema fue que descuidó su alma. La abundancia que Dios le permitió lo cegó a él de tal manera que él se olvidó de Dios. Porque no habla con Dios, no habla tampoco con su familia. Él cree que todo lo logró por sí solo. Pero Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lucas nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que poseemos. Y Santiago nos da el antídoto contra ese síndrome del granero lleno. No presumamos el día de mañana. La Escritura dice, no sabe lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué le dijeron a este hombre? ¿Cómo lo definió Dios? No como exitoso, sino como necio. Y le dijo, esta noche. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si nos dijeran lo mismo, esta noche viene la fe. ¿Tendríamos el tiempo suficiente para hacer un balance de cómo hemos vivido y cómo hemos utilizado los recursos que Dios nos ha dado? El problema de muchos es que no involucran a Dios en la bendición que Dios mismo les ha dado. Y dijo, concluyendo en el verso 21, y esto le pasa a los que no son ricos para con Dios. Y Dios da el poder para hacer las riquezas. Dios quiere que tú y yo, en la medida que Él nos prospere, lo primero que desarrollemos sea gratitud. Pero lo segundo que quiere que desarrollemos es un compromiso, que también estemos interesados por la necesidad de Dios. Porque tú y yo representamos la imagen de Dios. En estos días hablaba con mi hija y ella me decía, sí papá, nosotros leemos nuestras Biblias en la iglesia, en la casa, donde estamos a veces en reuniones leemos nuestra Biblia. Pero hay personas que nunca han leído una Biblia y la única oportunidad que tendrán de conocer o escuchar algo de Dios son nuestras acciones. Yo le decía, sí, hija, tienes razón, así es. La única Biblia que quizás muchos puedan ver o escuchar serán nuestras acciones y nuestras palabras. Lo que nosotros diríamos sería un hombre exitoso, Dios dice frente a ese síndrome, este hombre es un hombre necio. Y Santiago nos dice, no presuman el día de mañana, porque la vida nuestra es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, en las sociedades en las que nosotros vivimos, ver personas prósperas económicamente nos hace que nosotros determinemos o admiremos a esas personas como personas visionarias, exitosas. Pero ¿qué del destino de su alma? Y Dios dice, cuida tu alma, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La vida del ser humano no depende de los bienes que posee.
Todos nosotros nos levantamos diariamente con la motivación de salir a buscar nuestro sustento. ¿Es eso malo? No, es parte del diseño de Dios. Dios lo dispuso así, el trabajo como una fuente de bendición. Es el canal que Dios utiliza para cada uno de nosotros, para poder traer provisión personal, para poder traer provisión familiar. Pero también Dios quiere que esa provisión que Él nos da, podamos nosotros también compartirla con otros que tienen menos. Por eso la Escritura dice en otro texto que la abundancia que tienen unos supla la escasez de otros. Porque la vida es cíclica. Hoy tenemos, mañana probablemente no tengamos. Y Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si nos pusieran a escoger, siempre es mejor estar en la posición de dar. Pero hay muchos que están en la posición de dar y no dan. Es mejor que estar en la posición de mendigar o de pedir. Pero en algún momento de nuestras vidas vamos a estar en las dos posiciones. Y Dios quiere que en cualquier posición que estemos, sea que estemos en la posición de ser dadivosos o de estar pidiendo, tengamos humildad. Y siempre exista reconocimiento de que toda buena dádiva y de que todo don perfecto proviene de Dios. Dios no tiene nada en contra de los ricos. Dios lo que tiene en contra y quiere que a sus hijos no le pase es la anécdota de este hombre que fue bendecido por Dios, pero que no fue llamado un hombre exitoso, sino un hombre necio por la ceguera de tener un granero lleno. Ve conmigo nuevamente al Evangelio de Lucas. Entonces, ¿cuál es la solución para ese síndrome del granero lleno? Quizás estés pensando, entonces la solución al síndrome es la pobreza. No. La solución al síndrome no es la pobreza, sino la riqueza espiritual. Es que aprendamos nosotros a usar lo que Dios nos da para bendecir a otros. Esa es la solución del síndrome del granero lleno. ¿Qué hacemos con la economía que Dios permite que pase por nuestras manos? Dios quiere que sepamos siempre que somos sus mayordomos, no somos los dueños. La Escritura dice, mío es el oro, mía es la plata, míos son los cielos, mía es la tierra y todo lo que en ellos habita. ¿Qué es tuyo y qué es mío? Nada. Dios anhela que tú y yo entendamos que lo único que tú y yo tenemos es un papá rico, pero que todo es del papá y que nosotros somos mayordomos y que Dios quiere que seamos buenos mayordomos, pero no puede obligarnos a que lo seamos. Por eso Él aquí le cuenta a los que lo están oyendo, les dice, les dijo una parábola. Y ese hombre, ¿qué hacía? Él pensaba dentro de sí. ¿Cuántas cosas no pensamos nosotros dentro de sí? Yo voy a recibir el cheque esta semana de todo lo que hice, voy a hacer esto. Pero no reconocemos de que ese cheque que vas a recibir o ese dinero en efectivo que vas a recibir es Dios quien te lo está dando. Que el trabajo que tienes es Dios quien lo propició. Que la salud que tienes es Dios quien te la concedió. Y este hombre dijo, él ya estaba pensando en un retiro temprano. Él dijo, yo tengo tanto, yo me puedo retirar a los 40, he tenido tanto, he sido tan buen trabajador, he sido tan misionero, que yo no tengo que esperar hasta los 67, que es la fecha del retiro permitido en este país. Yo voy a retirarme antes, pero antes voy a construir unos graneros más grandes y después me siento a vacacionar, a pasear, a disfrutar, a comer de todo lo que los mejores chefs preparen, a irme por todo el mundo, a darle gusto al ojo, a darle gusto a la carne, porque tengo mucho. Todos probablemente tengamos un mañana, pero el mañana no nos pertenece. Hoy tenemos un presente. ¿Qué vamos a hacer con este presente? Hoy a muchos no se lo dieron. Hoy muchos no abrieron sus ojos. Hoy muchos abrieron sus ojos, pero no se pudieron levantar de su cama. Pero tú y yo
pudimos abrir los ojos, pudimos levantarnos de la cama y pudimos escoger llegar a la iglesia. ¿Para qué? Para que papá nos aconseje, para que papá nos hable, para que papá nos diga, hijo, hija, esto quiero que tú hagas, esto quiero que tú sepas para que no te suceda esta experiencia que tuvo este hombre en este relato bíblico. Por eso el versículo 21 dice, así le pasa al que hace tesoro para sí y no es rico para Dios. ¿Dios tiene algo en contra de la riqueza? No. Dios lo que quiere es de que en la medida que tú prosperes, reconozcas de que Él es tu fuente de bendición. Él dijo, así le pasa al que no es rico para Dios. Este hombre, Dios lo prosperó, pero él creyó que su bendición provenía de otra parte. No fue rico para con Dios. No involucró a Dios en sus planes. No le dio a Dios la oportunidad de que hablara a su alma. Por eso Dios le dijo, necio, todo lo que hiciste, ¿de quién vas? Hoy te mueres, tu alma va a ir a un destino no deseado y los que se van a quedar vivos se van a pelear por lo que tú hiciste. ¿Van a disfrutar de la riqueza? No, se van a pelear. ¿Por causa de qué? De que aún a ellos no los involucraste en el reconocimiento de que todo lo que tenías era Dios quien te lo dio. Hay importancia, iglesia, que como padres eduquemos a nuestros hijos. De que sepan nuestros hijos que lo mucho o lo poco que llegue a nuestras manos es Dios quien lo permite. Es Dios quien lo hace posible para que nuestros hijos y nosotros estemos guardados de avaricia. Por eso dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Vea el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Verso 36. Entonces la cura para el síndrome del granero lleno no es la pobreza, sino que procuremos la riqueza espiritual, interesándonos por lo que Dios se interesa. Que nuestra máxima inversión diaria sea siempre la oración, la relación con Dios, la búsqueda de hacer su voluntad. Marcos capítulo 8, verso 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿Cuántos hombres y mujeres exitosos hoy podrían decir esto? Hemos ganado el mundo, pero han perdido sus familias. ¿Y qué de aquellos cuando el juez llame a pedir cuentas? ¿Cómo será hallada tu alma? ¿Serás hallado en balanza correcta o incorrectamente? La salvación es un regalo. Nadie lo puede ganar. Por eso Dios propició la muerte de su Hijo para darnos la salvación como un regalo. Pero Dios quiere que al aceptar ese regalo podamos vivir conforme a la instrucción y al mandamiento y al ejemplo de vida que Él nos dio en Jesucristo. ¿De qué nos sirve a nosotros prosperar tanto, tener tanto dinero, que un día podamos decir como ese hombre rico, he prosperado tanto que voy a tener más casas, voy a edificar más grandes mis empresas y me voy a dedicar a viajar por todo el mundo, a comer los mejores manjares? Pero no involucro a Dios en mi vida. ¿Cuál será el destino de su alma? Entonces hay síndromes y hay enfermedades que afectan nuestro cuerpo físico.
Pero hay síndromes espirituales que afectan nuestro destino eterno. Nuestro cuerpo físico un día va a deteriorarse, un día va a desaparecer, pero tu alma y mi alma son eternos, son eternas. No descuidemos el destino de nuestra alma por causa de la abundancia o por causa de la escasez. Entendamos de que en lo uno y en lo otro hay propósito. La Escritura dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán. Que oportunidad nos viene a todos. Probablemente la escasez que estés viviendo hoy no sea tu estado final, sino un proceso que Dios ha permitido para corregir actitudes y decisiones equivocadas que hemos tomado en el pasado. Y Dios quiere poner un alto, Dios quiere darnos una luz de alerta. Cambia este hábito, cambia esta costumbre, modifica esto, implementa esto. Porque quiero usarte, quiero bendecirte, quiero prosperarte. Dios es un buen Padre. Dios nunca ha pensado en la escasez. Dios no es un Padre tacaño. Dios no es un Padre que dé las cosas por medida. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿les dio lo necesario o les dio lo suficiente? Les dio lo suficiente. Ese es nuestro Padre. Nuestro Padre siempre da lo suficiente. Nuestro Padre no da lo necesario. Evalúa qué tienes hoy, lo necesario o lo suficiente. Yo en mi caso personal, yo me he evaluado y yo digo, Señor, yo tengo lo suficiente, porque aún de lo que me das, tengo para compartir con otros. Imagínate que en ese desierto, en donde estaba esa multitud y que tenían hambre, Dios les dé lo necesario. Hay unos que comen más que otros, pero dice que es que sobró. ¿Cuántas cestas recogieron? 12 cestas de lo que sobró. ¿Dios está a favor del desperdicio? No, Dios no está a favor del desperdicio, porque Dios hizo recoger lo que sobró. Él no dijo bótenlo. Pero te das cuenta que Dios no da lo necesario, Dios da más que suficiente. ¿Cuál es el regalo de la vida eterna? ¿Vida necesaria o vida abundante? ¿Por qué? Porque Dios da lo suficiente. Dios no da únicamente lo necesario. Dios nos dice que aprendamos a tener gratitud con lo necesario. Pero todos tenemos lo suficiente. La Escritura dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Todos los que estamos aquí tenemos sustento y abrigo. Él dice, con eso, parte de ahí que tú tienes que estar alegre. Pero eso es lo necesario. Pero Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Cuál fue el problema de este hombre rico? Que ante nuestros ojos lo definimos como un hombre exitoso, pero que ante los ojos de Dios fue definido como un hombre necio, que no buscó el reino de Dios y su justicia. Él decidió hablarse a sí mismo. Alma mía, gózate. Él sabía que tenía un alma, pero no le preocupó su destino. Él dijo, gózate, regocíjate, alégrate, come y bebe. Como diría un simple, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si nos vinieran hoy a pedir nuestra alma, ¿qué cambios haríamos? ¿Qué cambios haríamos? Yo sé que aquí hay algunos que les gusta más la lectura que otros. Piensa en esto. Estás en una librería y se te aparece un ángel y te da un libro con tu nombre. Y
comienzas a leer el libro y te das cuenta de que ese libro habla de tus acciones, habla de tus palabras, habla de tus pensamientos, habla de todo lo que tú has hecho y quieres hacer. Y estás tan ávido y ávida de la lectura que dices, wow, cómo me encanta este libro. Pero de un momento a otro se acaban las páginas escritas y quedan hojas en blanco. A los libros hoy en día les ponen hojas en blanco al final para que la gente que lee haga sus apuntes. Pero este libro no era para hacer apuntes. Ese libro que el ángel le estaba entregando al lector era para que escribiera su próximo. ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a redactar en ese próximo? A este hombre no le dieron oportunidad. Esta noche viene oportunidad. Hoy tú y yo tenemos la gracia y el favor que Dios nos da una alerta. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos viviendo el día a día. Cada uno de nosotros sabe lo que estamos haciendo con nuestra economía. Cada uno de nosotros sabe qué nivel de madurez ha alcanzado en su relación con Dios. Pero ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Qué cambiaría en mi vida si supiéramos de que esta noche vienen por nuestra alma? Si esta noche vienen por tu alma, ¿qué le presentarías a Dios? ¿Un balance lleno en tu cuenta bancaria? ¿Una agenda llena de proyectos terrenales? ¿O le presentarías una vida de obediencia y compromiso a su palabra delante de su trono? ¿Qué le presentarías? ¿Qué quedaría en ese balance que cuando el juez venga a pedirnos cuentas? ¿Qué quedaría? Quiero que cierres tus ojos.